En este video les voy a dejar cómo es el movimiento de fluidos para sistemas en dos dimensiones con fuerzas gravitatorias dominantes. En videos anteriores pudimos ver que el recobro final de un campo estará dado por la multiplicación de diferentes eficiencias. Para calcular la eficiencia de desplazamiento invisible utilizamos el modelo de Bucky-Leverett, que es unidimensional. Pero, ¿cómo se ve afectado el recobro en el caso de que sean las fuerzas gravitatorias las dominantes y que tengamos un flujo segregado? Eso nos lleva a una segunda definición de eficiencia, la cual dependerá directamente de cómo es el movimiento de los fluidos en la vertical. Para determinar cuándo la gravedad domina el desplazamiento, tenemos que estudiar el número capilar Ng. Se define que para Ng mayores de 10, el desplazamiento del fluido se encuentra completamente segregado. En esencia, debemos tener o una alta permeabilidad vertical o que la diferencia de densidad de los fluidos sea significativa, como puede ser el caso de el agua y el gas o el agua y el petróleo. Pero también existen casos en los cuales agua desplazando petróleo tiene un comportamiento de flujo segregado. En el ejemplo que vemos en la filmina, vemos que para un caso de un reservorio con una permeabilidad relativamente convencional y valores estándares para viscosidades del agua y del petróleo y densidades y diferencia de densidades, tenemos un número capilar de 12, lo cual nos indicaría que el flujo de agua desplazando petróleo para este sistema sería segregado. Pero entonces, ¿cómo calculo la eficiencia vertical? La idea es llevar al sistema a algo conocido, pudiendo colapsar mi modelo de dos dimensiones a una dimensión, con el objetivo de aplicar una teoría conocida. Tenemos entonces el flujo segregado gravitatoriamente de forma tal que dentro del reservorio, para una dada posición, existe una zona con una proporción B de agua y una proporción 1 menos B de petróleo. Por lo cual, en la zona del agua, el agua se va a mover con una relativa similar a la del Sol, mientras que el petróleo lo va a hacer con una relativa similar a la del petróleo en suero. Esto nos lleva a una definición de flujo fraccional que va a depender solo de la proporción de agua y petróleo que haya en ese punto dado y de la relación de movilidades. La resultante de la simplificación del modelo es una curva de flujo fraccional sin punto de inflexión, por lo cual al realizar el análisis de Bucky-Leverett nos encontramos con una velocidad dimensional que decrece en función del parámetro B. Recordemos que el parámetro B es proporcional a la saturación de agua, por lo cual para valores de B igual a 1 nos encontramos cercanos a la fuente de agua, mientras que para valores cercanos a 0 estamos muy cerca del frente de avance. Es decir, a medida que me alejo de la fuente de agua, la velocidad del fluido tiende a ser mayor y por lo tanto no se genera una onda de choque, sino todo lo contrario, se produce una aceleración del frente a medida que la saturación de agua disminuye. Si hacemos un gráfico de velocidad en función de la distancia, podemos ver que para zonas cercanas a la fuente de agua, o sea B tendiendo a 1, la velocidad del frente es proporcional a 1 sobre la movilidad. Mientras que cuando nos acercamos hacia la zona de bajas saturaciones, es decir, B tiende a 0, la velocidad tiende a m. Y por lo tanto, se produce una aceleración del frente para saturaciones más bajas. El frente se mueve relativo a la zona de inyección como m al cuadrado.
y entonces se produce un avance muy rápido del fluido inyectado en el reservorio, generando una rápida aparición en el pozo productor. El factor de recobro para el breakthrough es proporcional a 1 sobre la relación de movilidades. El mismo análisis puede realizarse cuando uno inyecta gas en un reservorio de petróleo. En el caso de ser un flujo invisible, es decir, que el gas no se muestra con el petróleo, la misma teoría puede ser aplicada, y ahora la saturación de gas promedio dependerá de cuánto de ese gas queda en el ático y cuánto petróleo puede ser barrido. El efecto es exactamente el mismo que con la segregación de agua. El gas, en este caso, se va por la parte superior del reservorio, quedando el petróleo sin barrer en la zona baja, pudiéndose utilizar exactamente las mismas ecuaciones de eficiencia para este caso que para el caso del petróleo y del agua.